de un cerdo que sale para consumo, para producción de carne, el 40% del tiempo está dentro del útero de la cerda. Casi que la mitad del tiempo, digamos, desde que comienza esa formación de ese feto, de ese lechón, sucede dentro de su madre. Y es claro que las cerdas que han sido bien alimentadas tienen lechones más activos esos primeros momentos después del parto, que es tan importante que los lechones nazcan vitales y tengan esa capacidad de buscar rápidamente la teta de la cerda para empezar a consumir calostro. ¿Qué tal, estimados escuchas de su podcast by ADM? Estamos en una edición más, en el capítulo número 18. Soy Arturo García y es un gusto que hoy nos acompañe nuevamente en este espacio. Hoy tenemos un invitado al cual, sin más preámbulo, presento. El ingeniero, el zootecnista, bueno, tenemos un poco de variación ya que es colombiano, Sebastián Montoya Franco, al cual me da mucho gusto tenerlo por aquí. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Todo muy bien, trabajando mucho y bueno, muy contento de estar aquí acompañándolos en este podcast. Solamente para que no se le quede de la duda a nuestros escuchas, en Colombia son zootecnistas, ¿verdad? No son ingenieros, son zootecnistas, esa es la carrera. Sí, en Colombia normalmente tenemos en la industria veterinarios zootecnistas y hay algunas universidades de pronto un poco más, de programas un poco más modernos que vienen incorporando una combinación. Entonces, algunos profesionales salen como médicos veterinarios o tecnistas, pero digamos que la palabra ingeniero no se utiliza acá en Colombia como sí se utiliza bastante en México. Bueno, perfecto, gracias por el brevario cultural, Sebastián. Y pues bueno, quiero arrancar contigo, pues que nos platiques un poco acerca de tus estudios, tu experiencia profesional dentro de la porcicultura. Bueno, gracias Arturo. Eh, bueno, primero quiero contarles quién soy. Siempre trato de diferenciar mucho en mis pláticas la diferencia entre quién es una persona, un ser humano y lo que ha hecho. Soy un apasionado del negocio de la porcicultura, un convencido de que la nutrición es una herramienta muy potente para transformar las realidades de la industria en Latinoamérica. Y vengo trabajando hace, mm, digamos, ya casi 25 años en la industria de la alimentación y la nutrición. Los últimos 5 años con mucho énfasis en algunos países de la región. Y bueno, ¿qué he hecho en la vida? Bueno, prepararme mucho, estudiar bastante. Soy zootecnista acá de la Universidad Nacional de Colombia. Cursé una especialización en nutrición en esta misma universidad y en el año 2009 me fui 2 años para Brasil. Hice un máster en nutrición y producción de monogástricos en la Universidad de Viçosa. Afortunado de haber sido uno de los últimos orientados, si no estoy mal el último, del profesor Horacio Rostaño, quien le tengo gran admiración, es un mentor de mi carrera. Y bueno, trabajé, digamos, comencé, digamos, mi carrera en el año, por allá, por el año 2000. Trabajé con 3 compañías ligadas al sector de la nutrición animal aquí en Colombia. Y desde el año 2016, digamos que emprendí este camino de la independencia. No de forma intencional, de forma fortuita terminé yo en este camino. Y vengo, digamos, trabajando como consultor independiente. En este momento, digamos que tengo, digamos, presencia en Colombia, en donde inicié en el año 2016 y vengo acompañando a algunos productores de algunos países de la región, como República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, y desde el año pasado, digamos, con una presencia importante también acompañando productores en México. Sebastián, me gustaría un poquito que le comentaras a nuestra audiencia quién es o quién fue Horacio Rostaño. Bueno, Horacio Rostaño
Bueno, mi profesor, mi tutor de maestría eh, es un argentino. Muchas personas creen que es brasilero, pero no. El doctor Rostaño es argentino, se radicó en Brasil hace más de 50 años, comenzó como profesor titular en la Universidad Federal de Viçosa, y es una persona que ha dedicado toda su vida a la investigación en nutrición en monogástricos, principalmente aves y cerdos. Y bueno, tuve la fortuna de cursar mi maestría entre el año 2009 y 2011. Es una persona muy reconocida en la industria. Creo que todos los profesionales del sector que actuamos en temas de nutrición y de alimentación, pues trabajamos mucho con las informaciones que publica a través de las tablas brasileras de aves y cerdos, cuya última edición se publicó en el año 2017. Esperamos seguir contando con estas publicaciones. Con seguridad el doctor Rostaño seguirá vigente, ojalá por muchos más años. Las próximas tablas brasileras deberían, normalmente son cada 5 años, deberían eh, estarse publicando en los próximos años y bueno, muy complacido de haber tenido esta experiencia de estudiar en Brasil, de conocer esta industria y de ser un pupilo más del profesor Rostaño. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, por la pequeña biografía del doctor Rostaño. Y si te parece bien, pues entramos directo en materia. El tema sobre el cual queremos que nos platiques es sobre nutrición de la cerda, enfocándonos principalmente en el impacto que ésta puede tener para la viabilidad del lechón recién nacido. Entonces, si te parece bien, Sebastián, pues comienzo haciéndote la siguiente pregunta y quisiera saber por qué es tan determinante la nutrición antes y después del parto en la cerda para la sobrevivencia de nuestros lechones. Bueno, antes, Arturo, acabo de detectar que cometí un error ahorita mencionando que la última versión de las tablas brasileras fue en el 2017. En efecto, fue en el 2024. Es decir, que yo creería que alrededor del 2029-2030 debemos tener una nueva publicación de las tablas brasileras. Quería hacer esa corrección que entré aquí en, eh, Perfecto. en conciencia de ese pequeño detalle. Bueno, tocas un asunto bien importante. Alguna vez me ponía yo a pensar eh, para una plática que di hace algunos años sobre nutrición en sitio 1, nutrición en gestación y lactancia, de la importancia que tiene esto en un sistema productivo. Eh, y lo entendí de la siguiente forma: el 40% del tiempo de un cerdo que sale para consumo, para producción de carne, el 40% del tiempo está dentro del útero de la cerdo. Casi que la mitad del tiempo, digamos, desde que comienza esa formación de ese feto, de ese lechón, sucede dentro de su madre. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que sucede después del nacimiento, pero creo que nos falta mucha profundidad en lo que sucede en esos 114, 116 días previos, y creo que eh, la articulación de la nutrición, eh, la especificidad que podamos tener en esta etapa tiene un impacto notable en el desempeño y el desarrollo futuro de ese lechón. Entonces creo que la nutrición es importantísima y yo la veo, siempre lo trato de explicar. No podemos ver la nutrición de la cerda aislada en sus etapas, no podemos ver, muchas veces, digamos, nos llaman a tratar de resolver problemas en la lactancia, por ejemplo, un problema de bajo consumo en maternidad puede estar relacionado no por lo que esté sucediendo en la maternidad, sino por cosas que sucedieron antes en la gestación. Entonces, hago mucho énfasis en que toda la nutrición de la cerda, desde que, desde que se insemina, pasando por las, digamos, tres fases de la gestación temprana, la gestación media y la gestación tardía, el periparto
la lactancia, digamos que todo va correlacionado y todo tiene un impacto sobre el desempeño final, que lo que buscamos son, pensaría yo, kilos destetados por hembra por año cuando pensamos en el desempeño de un sitio uno, Arturo. Me ha gustado mucho, Sebastián, la forma en que has abordado y dices el 40% de la vida de un lechón está dentro del útero, porque es algo que creo que omitimos y que, como lo dices, es parte fundamental para entender el comportamiento del lechón de la lactancia, ¿no? Sí, es un tema importantísimo y esa modulación, ese equilibrio de los nutrientes tiene un impacto determinante. Yo he visitado muchas granjas en la vida y siempre digo que me he encontrado algo que es una constante y es que las granjas en donde se maneja mejor la alimentación de la cerda y en donde podemos encontrar cerdas en mejor condición corporal, tienden a ser aquellas granjas que tienen mejores indicadores productivos. Yo siempre llego a una granja y comienzo a hacer, me gusta mucho, casi siempre que voy a un sitio, uno reviso la condición corporal y casi que sin tener todavía los resultados de la granja, observando cómo se mueve la condición corporal de las cerdas en los diferentes momentos de su ciclo productivo, puedo hacerme una idea de qué tan buena puede ser una granja. Y esto tiene una relación, Arturo, directa con la forma en la que colocamos esos nutrientes en nuestras dietas y el equilibrio que existan en esos nutrientes. Hago énfasis, digamos, en un primer elemento que es la condición corporal, porque la condición corporal, cuando me preguntan cómo se debe manejar una cerda independiente de la genética, cómo se debe manejar desde el punto de vista nutricional una cerda en un sitio uno. Y yo creo que es un elemento bastante sencillo y siempre digo, el punto de partida de la alimentación de la cerda es la condición corporal. Tenemos que tratar de buscar que el 90% de las cerdas de lato estén en una condición normal, sea que lo midamos con el caliper, en el caso de las genéticas en las que aplica el caliper, sea que lo midamos con el medidor de espesura de grasa dorsal para otras genéticas que utilizan este indicador, digamos, para hacer seguimiento a la condición de la cerda, pero es claro que el objetivo tiene que ser la normalidad de la condición corporal, evitando que lleguen cerdas obesas o flacas al parto y tratando de minimizar la pérdida de condición corporal después del parto. Este es el punto de partida. Y ahí lo que debemos hacer los nutricionistas y las personas que estamos en campo, digamos que ya es trabajar unos programas de alimentación que estén enfocados en el mantenimiento de esa condición corporal. Y es un tema bastante sencillo. Las cerdas flacas deben recibir más cantidad de alimento y las cerdas gordas, digamos, se les debe limitar esa cantidad de alimento. Hay algunas, digamos, algunas hipótesis modernas que hablan de la no restricción de alimento en cerdas obesas, enfocándose fundamentalmente no en la restricción en el ingreso de nutrientes, sino más bien en la prevención de la obesidad como una estrategia mucho más eficaz. Entonces, ese es el punto de partida y allí digamos que tenemos una serie de nutrientes importantes en los que tenemos que pensar. El primero es la energía disponible. Es bien importante tener claridad en el aporte energético en términos de las kilocalorías por día que suministramos. Yo digamos que hago mucho énfasis en que la cerda no come kilocalorías por kilogramo, como formulamos usualmente los nutricionistas, sino que las cerdas comen kilocalorías por día. Entonces, se puede formular una dieta muy concentrada para un consumo más bajo y se puede formular una dieta un poco más diluida para un consumo más alto. Pero lo que es claro es que un déficit de energía, por ejemplo, en un estadio tan importante como el periparto, digamos, conlleva una serie de problemas como un alargamiento en el tiempo de los partos, temas relacionados con fatiga uterina, problemas de
contracciones débiles que hacen, repito, más largos los partos, lo que aumentan los nacidos muertos. Y sin lugar a dudas, estas cerdas que tienen una pobre oferta de energía, y hablo específicamente del el periparto, antes del parto, entran, digamos, en un proceso de un estrés metabólico mucho más alto que genera, digamos, unos problemas críticos en la fisiología de la cerda. Bueno, Arturo, hay otros elementos también importantes, hablando particularmente de los nutrientes. La fibra, sin lugar a dudas, es digamos, un atributo nutricional importantísimo para la cerda. La relación de la fibra insoluble o fermentable y la fibra insoluble es importantísimo. Y yo siempre trato de explicarlo de la siguiente forma. Cuando tenemos una cerda que viene comiendo toda su gestación, un alimento bajo en energía, bajo en aminoácidos, porque el requerimiento de la cerda, si bien no es estático en toda la gestación, es relativamente bajo en nivel de energía y en nivel de aminoácidos. Entonces, cuando tenemos una cerda comiendo una dieta fibrosa, baja en energía y bajo en aminoácidos, y abruptamente cambiamos a un alimento de lactancia que es completamente opuesto, alto en nutrientes, alto en energía, alto en grasa, bajo en nivel de fibra, generamos, digamos, un estrés fisiológico, y es muy importante que, digamos, esa transición entre la gestación y la lactancia podamos hacerla de una forma gradual, digamos, una forma más inteligente. Por esta razón, digamos, en algunos sistemas productivos puede ser interesante la implementación de estas dietas preparto, que fundamentalmente son dietas para generar una transición desde los nutrientes que tienen estas dos dietas, y donde se puede modular también el nivel de fibra de la dieta. La fibra es bien importante porque nos ayuda mucho, digamos, a modular temas de estreñimiento. Se habla también que la fibra tiene un papel importante sobre la modulación de la producción de ciertas hormonas como la oxitocina, prostaglandinas, perdón. Tiene también un efecto sobre el tiempo de parto, y también la relacionan con la calidad del calostro y con la cantidad de calostro que se pueda producir. Arturo, hay otro asunto sobre el que también quiero hablar, y eso, Adelante. el aporte correcto de proteína y aminoácidos es fundamental. Recordemos que fundamentalmente el calostro y la leche, digamos, son altos en inmunoglobulinas, son altos en una sustancia que se llama lactoferrina, y en factores antimicrobianos. Todos estos son compuestos que son formados a partir de aminoácidos. Entonces, en una dieta es muy importante que tengamos un aporte adecuado de aminoácidos para poder tener una buena producción de estas sustancias tan importantes. Y hay tres aminoácidos que considero son bien relevantes en la alimentación de la cerda, fundamentalmente en el periparto, y son el triptófano, que es un precursor de serotonina. La serotonina es una hormona que tiene un papel importante sobre la regulación de la tranquilidad y el estrés. La metionina y la treonina, que tienen un papel crítico en la producción de muchas proteínas relacionadas con la inmunidad, y la arginina, digamos, con la que se han realizado muchos trabajos recientemente, que es el precursor del óxido nítrico, y digamos que se le atribuye un efecto importante en el aumento de ese flujo sanguíneo hacia el útero. Por lo tanto, puede favorecer la llegada de nutrientes a esa cantidad de fetos que tenemos en el útero de la cerda. Y por último, no quiero dejar de mencionar la importancia de algunos minerales, algunos electrolitos y algunos antioxidantes importantes en la nutrición de la cerda. Calcio y fósforo importantísimos. El calcio es importantísimo para la contracción uterina. Es importante tener unos niveles de calcio adecuados, porque necesitamos en ese momento del parto tener una cerda que tenga buenas contracciones para que podamos tener unos partos rápidos y una recuperación rápida de la cerda.
el sodio, el potasio, el cloro y el balance de estos iones también es importante para la prevención de problemas de hipogalactia, y algunos minerales como el zinc, el cobre, el manganeso, principalmente en forma orgánica, tienen un papel importante en la integridad de la glándula mamaria y también en la respuesta inmunitaria que puedan tener las células. La vitamina E y la vitamina C también cobran un papel importantísimo en la inmunidad y digamos actúan como antioxidantes del calostro, y digamos que también hay otros nutrientes sobre los que trabajamos mucho los nutricionistas como la colina, la carnitina, los ácidos grasos omega 3, que tienen un papel importante en la transferencia de inmunoglobulinas y contribuyen a esa vitalidad de los lechones y el flujo placentario para que tengamos, digamos, una nutrición adecuada y tengamos una camada con una vitalidad importante. Perfecto. Digamos que dice Arturo un resumen muy general del impacto de los principales la nutrición de la cerda en el periparto. Sí, Sebas, gracias. Hay un par de puntos en los que me gustaría ahondar. El primero es algo muy importante para nuestros porcicultores, para la gente que está directamente en granja, la condición corporal. Desde tu punto de vista, durante la gestación, ¿cuántas veces y en qué momentos deberíamos de monitorear la condición corporal? Porque mucho hablamos de la condición, pero a veces dejamos, vamos a decirlo así, dejamos la parte práctica, realmente no determinamos momentos en la cual evaluarla. ¿Tú cuáles consideras que son los mejores momentos para evaluar la condición corporal y en base a eso ajustar la cantidad de alimento que ofrecemos a la cerda? Arturo, qué buena pregunta. Excelente. Me la hacen mucho en las granjas. Yo soy insistente siempre que visito granjas en que la medición de la condición corporal hay que hacerla. Se debe adoptar como una de las actividades rutinarias en las granjas, como lavar y desinfectar una paridera, como la vacunación. Bueno, depende mucho del tamaño de la granja. Lo ideal es que la condición corporal se pudiera hacer semanalmente a todas las cerdas. Esto digamos que es particularmente fácil en granjas pequeñas, granjas de 100, 200, 300, 500 brientes. Eh, es fácil hacerlo y se puede, digamos, adoptar como una actividad rutinaria en la granja. Sin embargo, en sistemas mucho más grandes se vuelve un poco más complejo porque puede ser una actividad que, digamos, demanda bastante tiempo. Entonces, normalmente, cuando las granjas son de menos de 500 cerdas, yo hago mucho énfasis en tratar de hacerlo semanalmente a todas las cerdas. Pero cuando ya son granjas mucho más grandes, lo ideal es que podamos tener una medición antes del parto, después del parto. Hay granjas en donde hacen una medición por allá en la segunda semana de la lactancia. Está bien, pero muy importante, la condición corporal de la cerda, como está llegando al parto, como salen de la maternidad después de la lactancia, luego volver a hacer una medición a los 30 días de la gestación. Lo ideal es que a los 30 días de la gestación tengamos, yo diría mínimo el 80% de cerdas en condición normal, es decir, esos primeros 30 días debemos usarlos para recuperar aquellas cerdas que salieron muy delgadas, y deberíamos hacer otra medición por allá el día 60 y puede también hacerse otra el día 90. Entonces, repito, lo ideal sería antes del parto, después del parto, 30 días de gestación, 60 días de gestación y 90 días de gestación. Creo que ahí tenemos, digamos, una radiografía bastante buena en el caso de granjas muy grandes de donde no se pueda, digamos, hacer una medición semanal de todas las granjas. Hay sistemas productivos de 10, 15 mil vientres en donde se vuelve bastante complejo hacerlo semanalmente, pero sí tratar de hacerlo, digamos, en estos momentos que acabo de mencionar, Arturo. Perfecto, hermano. Hay otro concepto, otra parte en la que has incluido en la plática, y es la dieta de transición o periparto. Es algo que hoy no vemos de manera muy común dentro de las granjas de México,
Me gustaría que nos explicaras un poquito más en qué momento arrancar con esa dieta de transición de gestación a lactancia, ese periparto, y cuáles de manera general serían las modificaciones que tendría sobre la dieta previa a la de gestación. Bueno, qué buena pregunta. Y siempre que hablo de esto, hablo, digamos, particularmente yo creo que hay dos líneas de nutrición en la cerda a nivel mundial. Digamos que hay una línea muy, digamos, muy impactada por el mercado americano, que es una línea de nutrición que va enfocada en la simplicidad y en la practicidad, y en tratar. Estados Unidos es un mercado grande, no hay mano de obra, las granjas son muy automatizadas. Es difícil implementar más dietas durante la gestación. Normalmente se tiene un sistema de alimentación automático en un módulo de gestación, entonces no es posible dar dos alimentos diferentes. Entonces digamos que hay una línea de nutrición que viene muy desde lo que se hace en Estados Unidos, y hay otra línea de nutrición que viene mucho más, digamos, influenciada por las investigaciones y los conceptos de nutrición europeos, que en mi opinión va un poco más correlacionada con esa precisión que debemos tener de la nutrición de la cerda. Entonces, cuando hablamos de la línea europea, hablamos más de una nutrición de precisión. Se habla mucho del concepto de, del aumento de los requerimientos nutricionales en el último tercio de la gestación. Entonces, se habla de la posibilidad de tener un alimento con una relación de energía y aminoácidos diferente para favorecer ese crecimiento de los lechones que se da de una forma abrupta en el último tercio de gestación, principalmente a partir del día 80-85, y también pensando mucho en las demandas de nutrientes de esa glándula mamaria que se está, digamos, preparando para la producción de leche. Digamos que hay algunas diferencias conceptuales en las en las diferentes genéticas del mercado, pero yo particularmente sí considero que hay un valor en tener una nutrición diferenciada en ese último tercio de la gestación. Hay muchas granjas en Latinoamérica que todavía cuentan con buena mano de obra, con alimentación manual en las unidades de gestación, y es posible incorporar un alimento diferente. Eh, Fundamentalmente lo que buscamos es eso, es favorecer ese crecimiento de los fetos en el último tercio, repito, favorecer el desarrollo de la glándula mamaria, pero sí, digamos, quiero mencionar que específicamente las genéticas danesas y lo que hemos visto en la experiencia en el manejo de estas genéticas, fundamentalmente en Brasil, es que esas dietas terminan siendo muy importantes porque estas cerdas danesas son cerdas hiperprolíficas que tienen una gran producción de leche, por lo tanto se tiene que hacer mucho énfasis desde la nutrición a esa formación de la ubre para prepararla para esa gran cantidad de leche que se va a producir. Específicamente, inclusive en este tipo de genéticas, se pueden implementar estas dietas de preparto, de periparto, se pueden implementar un poco antes. Conozco algunas granjas con muy buenos resultados que desde el día 70-75 se está comenzando a suministrar una dieta específicamente de preparto que tiene una relación, repito, diferente a la de la gestación en términos de la energía y los aminoácidos. Lo que buscamos en este último tercio de la gestación es una dieta un poco más alta en aminoácidos en relación a la energía con respecto a la dieta de gestación, precisamente pensando en ese aumento en la deposición de proteína en los fetos y en la glándula mamaria. Muy bien. Esto que nos has explicado, Sebastián, me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Con estas dietas previas antes del parto, ¿cómo podemos o cómo influimos sobre la calidad y cantidad del calostro, obviamente en el momento y las horas posteriores al parto? Perfecto, bien importante. A mí me encanta, Arturo, me encanta en las granjas donde podemos tener esta dieta porque
con esta dieta podemos hacer muchas cosas interesantes, incluso no solo a través de los nutrientes, poniendo nutrientes específicos o diferentes, sino que podemos poner algunos aditivos que tengan un impacto sobre eso que se nos viene, que es el parto, y que es un evento bastante estresante y un evento bastante importante dentro de los sistemas productivos. Bueno, con respecto a la producción de calostro, el calostro, digamos, es el primer alimento del lechón y digamos, hoy se ha vuelto crítico ese proceso de encalostramiento porque particularmente en Latinoamérica, bueno, en muchos países del mundo, digamos, tenemos una porcicultura muy retada desde lo sanitario y obviamente el poder garantizar un adecuado consumo de calostro termina siendo una estrategia que impacta favorablemente la salud de las granjas. Entonces, bueno, voy a hablar un poco en referencia a lo que podemos hacer con esta estrategia de la alimentación en el periparto. Digamos que podemos buscar un aporte un poco más alto de energía para que la cerda llegue con un estatus, digamos, energético adecuado. Está, digamos, comprobado que ese estatus energético tiene una relación directa sobre la cantidad de calostro producida. Una cerda que llegue delgada al parto es una cerda que llega hipoglicémica y es una cerda que va a producir menos calostro en cantidad y no solo ese calostro también va a tener, digamos, una peor calidad porque es una cerda que tenemos en un déficit nutricional importante. Cuando tenemos un déficit de energía, también tenemos partos más largos y vamos a tener lechones con problemas, digamos, dificultades para iniciar ese proceso de termorregulación que es tan importante para que comiencen rápidamente el inicio en el consumo de calostro. Aquí quiero hacer, Arturo, mención a algo bien importante. Es común encontrar en las granjas esta práctica de ayunar a las cerdas antes del parto. Yo siempre hago mucho énfasis en que la cerda tiene que estar bien alimentada, digamos, no puede entrar al parto habiendo tenido un ayuno muy prolongado. Lo ideal es que las cerdas consuman su último alimento entre unas 4 y 6 horas antes de iniciar el proceso de parto y básicamente de esta forma vamos a impactar esa calidad y esa cantidad de calostro. Recordemos que debemos buscar un consumo, ojalá, de 250 gramos o más de calostro por cada lechón y de este consumo de calostro en cantidad adecuada, pues va a depender que esos lechones no solo reciban una cantidad de inmunoglobulinas adecuada, que puedan, digamos, fortalecer su sistema inmunitario, sino que también este calostro tiene, digamos, un aporte importante de nutrientes de todo tipo, digamos, que garantizan que ese inicio, esos primeros 5 o 7 días después del parto que son tan críticos, digamos, tengamos una viabilidad alta y tengamos, digamos, una mortalidad baja. Todos sabemos que gran parte de la mortalidad en maternidad proviene de la inanición, del aplastamiento, perdón, que es consecuencia de la inanición, que son lechones que nacen con bajas reservas energéticas, por lo tanto tienen frío, no termorregulan bien y son lechones que no buscan la glándula mamaria, no buscan la teta de la cerda para tomar leche y son lechones que terminan muriendo por aplastamiento porque son lechones que se quedan, que no tienen movimiento y que mueren, como ya lo mencioné. Sebastián, pues bueno, para comenzar a redondear este episodio y dar y buscar un poco finalizar con algunas cuestiones prácticas, ¿qué es lo que podemos ver los primeros días en las camadas que la cerda fue muy bien alimentada previo al parto? Tuvimos un encalostrado exitoso. ¿Cuál será el comportamiento
los primeros días de esas camadas contra una cerda que no preparamos bien, que no calostramos bien? ¿Qué vamos a ver a nivel práctico en las granjas esos primeros días? Excelente pregunta, Arturo, porque al final mm, todo lo que hagamos con la cerda, estamos buscando que impacte positivamente esa viabilidad de los lechones. Recordemos que ahora tenemos cerdas con unos tamaños de camada impresionantes. Estamos hablando ya de genéticas que alcanzan 44, 45 destetos hembra año. Y no solo debemos buscar que tengamos un número de nacido alto, sino que el gran reto con estas cerdas hiperprolíficas se está volviendo el lograr tener esa cantidad de lechones vivos. He visitado muchas granjas que tienen 19, 20 nacidos, pero se les mueren 6 o 7 en la maternidad porque no logran un buen proceso de encalostramiento, perdón, no logran un suministro adecuado de temperatura, no logran un cuidado, detallado de esos lechones para poder destetarlos vivos. Y el otro elemento es que obviamente tenemos un aumento en la cantidad de nacidos, pero tenemos lechones más pequeños, no solo al nacimiento, sino también al destete. Estamos viendo ya hoy camadas que se destetan con pesos promedio de 5 kilos, 5 kilos y medio a los 21 días, y estos lechones, digamos, se vuelven muy retadores para el manejo en los sitios 2 y principalmente en los países donde tenemos PIRS, se vuelve muy complejo manejar estos lechones destetados de 4 kilos y medio en los sitios 2. Bueno, voy a hablar esencialmente de 6 aspectos. El primer aspecto es el impacto que tiene la nutrición de esta cerda sobre la vitalidad de los lechones al nacimiento. Y es claro que las cerdas que han sido bien alimentadas tienen lechones más activos esos primeros momentos después del parto, que es tan importante que los lechones nazcan vitales y tengan esa capacidad de buscar rápidamente la teta de la cerda para empezar a consumir calostro. Las cerdas que son mejor alimentadas también tienen lechones que tienen la capacidad de termorregularse más rápido, de subir esa temperatura eh, para poder, digamos, combatir la inanición y, repito, poder empezar a buscar el alimento de la cerda y el calostro, que es fundamental en esas primeras horas después del parto. Son también, Arturo, lechones que succionan mejor. Si es un lechón más vigoroso, es un lechón que tiene más energía, es un lechón que tiene la capacidad de succionar más cantidad de leche. El segundo aspecto importante es el impacto de la alimentación de la cerda sobre el consumo de calostro, que está muy relacionado también con la vitalidad. Y es que estas cerdas que fueron bien alimentadas, pues producen una mayor cantidad de calostro. Por lo tanto, garantizamos que los lechones puedan consumir la cantidad que requieren para poder, digamos, desarrollar esa inmunidad que se necesita y haya una mayor transferencia, por ejemplo, de inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas a través del calostro. En el caso, por ejemplo, también de la homogeneidad de las camadas, es evidente también que podemos ver que normalmente las camadas de cerdas bien alimentadas son camadas más homogéneas, digamos que tienen menos variabilidad en su peso. La proporción de lechones de menos de 1 kilo también puede ser menor. Y esos, digamos, lechones livianos, eh, eh, que si bien en proporción pueden ser menos comparados con una cerda, digamos, mal alimentada o mal nutrida, esos lechones se recuperan mucho más rápido, dado que tienen, digamos, esa capacidad de consumir calostro de una forma más importante. Eh, el cuarto elemento es el impacto que tiene la nutrición de la cerda sobre la mortalidad predestete. Y es claro, digamos, a través de los elementos que ya he hablado, el consumo de calostro, eh,
esa mayor homogeneidad, que obviamente estos lechones de cerdas mejor alimentadas se mueren menos. Entonces, es muy común en las granjas en donde hay problemas de alimentación de la cerda en el periparto. eh, es usual ir a granjas en donde llegan muchas cerdas delgadas al parto y vemos que suele haber una mortalidad mucho más alta en maternidad con estas cerdas. Eh, También es posible ver que las cerdas mejor alimentadas tienen camadas que presentan menos problemas de diarreas. Obviamente los lechones son más fuertes y se necesita hacer menos intervenciones, no solo en manejo, sino también de aplicación de antibióticos, lo que, digamos, tiene un impacto positivo sobre el futuro y el crecimiento de esos lechones. El quinto elemento es la ganancia de peso durante la lactancia. Obviamente, cerdas bien alimentadas que generan lechones más vigorosos. Estos lechones normalmente se busca que tengan ganancias diarias arriba de los 250 gramos diarios. Pueden alcanzar pesos arriba de los 6 kilos. Repito, esto está muy relacionado con el nivel de productividad. Fundamentalmente en Brasil, en donde visitamos muchas granjas, es difícil ver, por ejemplo, con genéticas danesas, pesos arriba de los 6 kilos a los 21 días, y es, digamos, consecuencia de la gran cantidad de lechones que tenemos. Obviamente, cuando calculamos, no, digamos que los destetados en número, a mí me gusta mucho más correlacionarlos en el peso, y es calcular el peso, los kilos destetados. Pues obviamente pueden destetar más kilos, pero al final el peso promedio es mucho más bajo. Entonces, estas cerdas alimentadas de forma correcta también tienen lechones que tienen la capacidad de ganar más peso y de ser destetados mucho más pesados. A todos sabemos el impacto que tiene el peso al destete sobre el peso a los 70 días y también sobre el peso al sacrificio. Si bien puede haber un efecto de crecimiento compensatorio en algunos sistemas productivos, sin lugar a dudas el poder tener un lechón más pesado al destete es mejor, y un lechón más pesado a los 70 días. Y yo lo trato de llevar mucho al tema sanitario. Nosotros que tenemos granjas con tantas enfermedades, con tantos retos, el poder tener animales más pesados, repito, al nacimiento y al destete, va a tener un impacto sobre la mortalidad de esos lechones y también sobre la intervención que tengamos que hacer, por ejemplo, con el uso de antibióticos. Y el último elemento que se relaciona con esto que acabo de mencionar es que en definitiva los lechones de cerdas mejor alimentadas son lechones más fuertes, en los que tenemos que utilizar menor cantidad de medicamentos. Son lechones que en su desempeño en sitio 2, en sitio 3, con seguridad van a tener una mejor ganancia de peso, van a ser más eficientes porque son más maduros, están mejor preparados fisiológicamente para el uso de nuestros alimentos, y de hecho también puede haber un impacto sobre la mejora en aspectos relacionados con la canal, por ejemplo, el rendimiento en canal, el porcentaje de magro, son elementos que también podemos impactar a través de la nutrición de la cerda, teniendo, digamos, lechones de mejor calidad y mejor nutridos como consecuencia de ese mejor manejo nutricional que tengamos con la cerda, Arturo. Sí, pues coincido contigo, Sebastián. La verdad es que este análisis que has hecho es muy extenso y yo solamente me permitiría agregar que el intervenir el alimento de gestación, que estamos hablando de un consumo de 2 o 3 kilos diarios en la hembra, y en la lactancia que estamos hablando, ¿qué te gusta? De 6 kilos diario promedio de consumo, es una inversión, diría yo, de las más baratas que podemos hacer dentro de nutrición y de las más rentables, porque podemos impactar, como bien lo dices, una buena cantidad de lechones a través de la nutrición de su madre, con todos estos puntos que hoy has tocado.
Perfecto, Arturo. Qué buen comentario, qué buen comentario. Sin lugar a dudas, al final, eh, lo que buscamos es una armonización de todo el ciclo productivo, desde lo que hacemos en gestación y esencialmente lo que buscamos es tratar de tener la mayor proporción de hembras, repito, como lo dije al comienzo, normales al momento del parto, porque esto va a tener un impacto determinante sobre el consumo de alimento en maternidad. Yo siempre reitero, creo que todos los días le digo a mis clientes y reitero sobre la importancia del consumo de alimento en maternidad, porque la función reproductiva está modulada por el aporte de nutrientes en esa etapa tan importante que es la maternidad o la lactancia y el intervalo de este servicio. Por eso hacemos tanto énfasis en, en aspectos de confort que permitan que la hembra tenga máximo consumo en maternidad. Por eso hacemos tanto énfasis en la cantidad, la calidad y la temperatura del agua en maternidad. Por eso hacemos tanto énfasis en la oferta, que tengamos alimento completamente a voluntad para que la cerda pueda comer a la hora que ella quiera comer y no a la hora que nosotros queremos que ella coma. Me encuentro muchas granjas en donde se está alimentando a la cerda a las 10, 11, 12 del día, digamos cuando tenemos temperaturas arriba de los 25, 27 grados, y no damos alimento en las horas más frescas cuando ella seguramente va a querer comer. Entonces al final, Arturo, como lo mencionas, todo debe estar enfocado en el manejo de la condición corporal. Yo digo que este es el punto de partida para poder tener una cerda en buena condición corporal. Repito, no es bueno tener cerdas gordas es un problema, son cerdas que comen mal en el parto, son cerdas en las que vamos a tener problemas de engrasamiento de ubre, son cerdas que van a producir no solo menor cantidad de leche, sino también menor cantidad de calostro. Y por el otro lado, si tenemos hembras delgadas, pues vamos a tener una cerda en un estatus nutricional muy bajo, por lo tanto también va a sacrificar la producción de leche y la producción de calostro, y esas cerdas, digamos, que llegan a parto delgadas, normalmente son cerdas que tienden a tener unos tamaños de camada mucho más bajos en el siguiente parto, Arturo. Perfecto, pues hermano, no me queda más que agradecerte el que hayas estado con nosotros hoy en este espacio. Y pues bueno, un último mensaje que quisieras darle a los porcicultores que nos escuchan en México y Latinoamérica. Bueno, no, digamos que alrededor de este tema del manejo de la nutrición de la cerda es que busquen y se asesoren digamos, de nutricionistas especializados, que se enfoquen en esa armonización de la nutrición y en lo que podemos hacer durante toda la gestación y la lactancia para que podamos tener, digamos, una granja muy productiva. El otro mensaje, no relacionado con temas de nutrición, pero siempre me gusta darlo en las pláticas que tenemos con los productores, las conferencias que damos, es que definitivamente como industria, no solo en México, sino en Colombia y en muchos países de la región, tenemos que seguir trabajando con ahínco, con prioridad en los temas de salud. Considero que la salud es el punto de partida de un buen resultado en sitio 1, en sitio 2 y en sitio 3. Digamos, aunque soy zootecnista y nutricionista, no soy veterinario, no domino, digamos, con mucha precisión los temas de salud, sí me parece muy importante que como industria nos unamos, veterinarios, zootecnistas, nutricionistas, expertos, dueños, propietarios de granjas para que trabajemos estratégicamente en poder estabilizar los temas de salud de las granjas, que hoy son el principal limitante para poder alcanzar buenos resultados productivos. Pues perfecto, Sebastián, muchas gracias. Gracias por estar aquí y a toda nuestra audiencia, gracias por haber llegado hasta este punto. Esperamos pronto tener un nuevo episodio con ustedes y que sigan escuchándonos. Gracias y hasta pronto a todos. Saludos. Hasta pronto.
Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.